Sábado de la segunda semana de Pascua. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 6, versículo del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Esta reflexión lleva por nombre: la tradición de nuestra Iglesia perdura hasta el día de hoy. Mis queridos hermanos, nosotros como cristianos vivimos la fe en Cristo en la Santa Iglesia Católica, y veo oportuno mencionar un elemento bastante importante en la historia de nuestra Iglesia, y me refiero a la tradición. Y para poder entender un poco esto que vamos a comentar, quisiera mencionar un pasaje de la primera lectura. Esta primera lectura es de Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, pero voy a mencionar solo un pequeño párrafo. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Y habiendo escuchado y leyendo este pasaje, podemos comentar el siguiente punto. La tradición es aquella con la cual hemos caminado en todos estos años desde que Cristo fundó nuestra Iglesia. Y es importante mencionar, tampoco hacemos de menos todo lo aprendido y la tradición que existe desde el Antiguo Testamento, porque de hecho lo seguimos teniendo presente y lo vivimos. Pero en este caso, refiriéndonos a la tradición que se vive en la Iglesia cristiana, es decir, los cimientos de la Iglesia que fundó Cristo. Y quisiera citar a San Pablo, que con iluminación del Espíritu Santo ya había hablado de la tradición. Y cito: «Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta». Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Las tradiciones es lo que los apóstoles principalmente iban compartiendo no solo entre los 12 apóstoles. Menciono 12, ya que Matías ya estaba considerado como el 12º apóstol. Pero quisiera adentrarme un poco sobre la tradición para con la Iglesia al día de hoy, ya que va importante mencionarlo en relación con esta primera lectura. La tradición es lo que los apóstoles y las siguientes generaciones posteriores a ellos fueron transmitiendo para que la Iglesia siga viva y presente, tal cual como Cristo siempre ha buscado. Existe la tradición oral. Cuando mencionamos la tradición oral, era como los apóstoles iban comunicando el Evangelio de Cristo. Pero no empezaría ahí, sino empezaría desde que Jesús empezó su ministerio en este mundo. Él llamó a los 12, a cada uno los llamó a los que quiso. Cuando los llama y ellos responden a este llamado, empiezan a estar junto a Jesús y veían todo tipo de obras y acciones, y el estar ahí los convertían en testigos oculares. Cuando ellos ven y presencian todo esto,
es cuando viven estas memorias para transmitirlas de viva voz a todos los pueblos. Es por eso que cada apóstol de Jesús, y evidentemente sin considerar a Judas, fueron en un camino de evangelización, expresando el mensaje que habían visto y escuchado de Cristo. Muchos años después, se escriben estos evangelios, los cuales empiezan a transmitir de manera escrita estos sucesos, que justamente habían presenciado. Por ejemplo, sabemos que San Marcos colaboró con San Pablo. Sin embargo, era más cercano a San Pedro por cómo lo menciona como su hijo. Por eso se considera que escribió todo lo que escuchaba de las predicaciones de San Pedro. Lucas fue discípulo de San Pablo, colaboró muy cercanamente a él y era un gentil. Y San Juan y San Mateo fueron discípulos de Cristo. Entendiendo un poco esto, quisiera poder comentar un poco sobre lo que vemos en la primera lectura. Los 12 apóstoles recibieron una queja, donde se explica que dejaban el ministerio de la palabra de Dios para administrar los bienes, y se escogieron a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, los 12 apóstoles les impusieron las manos, y ellos realizaron la encomienda. Y aquí es donde entra la tradición apostólica, porque viene de los apóstoles. El imponer las manos en los 7 hombres es lo que hoy la Iglesia Católica vive, ya que para que un hombre pueda ser ordenado, debe ser aprobada su ordenación por el obispo. Los obispos son sucesores directos de los apóstoles. Por lo tanto, esto que vemos en la primera lectura está de viva voz y escrita hasta el día de hoy. Y esto es bellísimo, porque conocemos el diaconado desde la tradición de la Iglesia. El sacramento del orden tiene 3 grados: diaconado, sacerdocio y obispado. El diaconado y sacerdocio es el grado de ordenación que hace el obispo a estos 2 que acabo de mencionar. Y el obispado lo tiene que aprobar desde el Vaticano, es decir, desde el Santo Padre, el Papa León XIV, en este caso. Esto es fundamental conocerlo, porque los inicios de la Iglesia cristiana los vive para que esto viva hasta nuestros tiempos y el futuro que nos espera. Y quisiera mencionar de manera muy breve una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy. Quisiera centrarme en el milagro de caminar sobre las aguas. San Juan lo relata de manera breve, pero estas palabras de Jesús que resuenan